Su trono, el Padre
¿Cómo estás? Yo espero que estés bien, aunque es probable que estés pasando algún momento difícil o alguna dificultad, en fin. ¿Por qué le digo esto? En mi labor cotidiana entre semana converso con muchas personas y viera que me encuentro muy frecuentemente con personas que sienten un cansancio, un sentimiento que los empuja a una condición depresiva. Luchan con situaciones que tal vez son cotidianas, pero son tan repetitivas que los agotan. Encuentro personas emocionalmente agotadas con mucha frecuencia. Encuentro personas que sienten un- una frigidez espiritual. Y aunque esto puede ser que suene como un asunto emocional nada más, en realidad tiene un lugar. Hay que valorarlo. Es importante conocer las condiciones en las que las personas estamos viviendo. Si la vida ha sido difícil, el inicio de la pandemia y todo lo que ha ocurrido en el transcurso de este tiempo nos ha causado lesiones. Algunos lesiones físicas, lamentablemente, pero a otros lesiones emocionales, a otros lesiones familiares y a otros lesiones espirituales también. Es fácil que sintamos en la rutina que estamos viviendo hoy porque nuestras vidas han tenido que verse limitadas en algunas áreas. Es fácil vernos reducidos de una manera tal que lo cotidiano en esta estructura reducida se vuelve cansado. Y si hablamos del área espiritual, cuando las actividades de tipo espiritual han sido drásticamente limitadas, hay consecuencias. Yo quiero decirle a usted que nuestro mensaje de hoy tiene como objetivo ayudarle a usted a encontrar una forma de verse de manera distinta delante de Dios y encontrar un propósito en su vida, encontrar una forma de relacionarse con Dios de un poco distinto a lo que ya veníamos acostumbrados. Nuestras costumbres religiosas anteriores, las prácticas que hacíamos, en realidad mucho de esto era bastante bueno. Reuniones de oración, vigilias, ayunos conjuntos, eh, actividades en las que nos reuníamos para alabar el nombre de Dios, todo esto, escuchar cómo Dios había ayudado a otra persona, todos estos asuntos nos motivaban. Tenían tal vez algunos defectos, algunas deficiencias, como siempre, pero nos ayudaban a tener una conciencia de la presencia de Dios y de la necesidad de dedicarle tiempo. Cuando nuestras dinámicas en las actividades religiosas han cambiado, entonces nos hemos visto desprovistos de algo que teníamos y no tenemos otra cosa a cambio, no hemos encontrado la manera de sustituir aquellos elementos y entonces es probable que muchas personas hoy se encuentren sufriendo vacíos. Quiero animarla, si usted es esta persona, quiero animarla. Dios está tan cerca de usted hoy en estas condiciones como lo estaba antes. Y aún más, Dios tiene serio interés
en que usted encuentre maneras de comunicarse con Él. Y tal vez esta pandemia le pueda ayudar a usted a encontrar formas más personales de comunicarse con Dios. Estamos en una serie que se titula Del polvo a la gloria. Y estamos en esta serie explicando la realidad del ser humano, que somos polvo, y la oportunidad que los seres humanos tenemos en Cristo. Y es vestirnos de la gloria de Él. Vivir en la gloria. No tener gloria, sino vivir gracias a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Contrastes. Y comenzamos hablando de la muerte y la realidad de la muerte. Muchas personas hoy pueden sentirse muertas en vida por todo esto que le acabo de mencionar. Nuestro mensaje de hoy está basado en el libro de Génesis capítulo 22. Hoy no vamos a leer. Hoy quiero que usted tenga una interacción con la palabra de Dios. A veces cuando leemos es fácil que haya algún tipo de desconexión. Y tal vez nuestro mensaje de hoy sea más corto, pero tenemos la intención de que sea impactante en su realidad espiritual. ¿Cómo Génesis 22 encaja dentro de nuestra serie y cómo Génesis 22 al mismo tiempo va a darle respuestas a las personas que sienten esa frigidez espiritual de la que les hablo? Bueno, tengo que contarle Génesis 22. Génesis 22, los primeros versículos, creo los 19 primeros versículos del capítulo, narran el acontecimiento en el que Dios le habla a Abraham. Ya para este tiempo, Abraham era un hombre anciano. Ya tenía a su hijo Isaac, al de la promesa, recuerda. Ya Isaac era una realidad, ya vivía con él. Y ya era un jovencito suficientemente grande como para hacer algunos trabajos como cargar leña y también como para razonar y hacer preguntas. Ya era un niño de esa edad. Dios se le aparece a Abraham y le dice, mira, necesito que me entregues a tu hijo, a tu único, al hijo de la promesa, ese que te hizo tan feliz, ese, necesito que me lo entregues. Abraham comprendió de qué Dios estaba hablando. Abraham comprendió que lo que Dios estaba pidiéndole era que sacrificara a su hijo. Puede que haya sido algo difícil de asimilar. Puede que sí. Abraham hizo los preparativos y al día siguiente, de acuerdo con Génesis, salió temprano en la mañana. Abraham vivía en un territorio que se llamaba Berseba y debía dirigirse a un lugar montañoso o un monte que se llamaba Moriah. Y de Berseba a Moriah era un viaje de 3 días. Abraham alistó la leña para el holocausto. Quiero explicarle que un holocausto era ese tipo de sacrificio en el que la ofrenda o el animal que se ofrecía se colocaba sobre leña, se sacrificaba y se quemaba y aquello ascendía, y de ahí viene el término holocausto. Bien, esto era lo que Abraham tenía que hacer, entonces necesitaba llevar leña, necesitaba llevar con qué encender el fuego y necesitaba llevar el cuchillo con el que iba a sacrificar a la víctima. En este caso,
Abraham sabía para sí mismo que Dios le había pedido a Isaac, su hijo. ¿Cómo cree usted que fueron esos 3 días de viaje? ¿Usted cree que fueron fáciles? Preguntarse cosas, ir conversando consigo mismo sobre aquello, 3 días de tortura. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que por alguna razón Abraham no estaba cuestionando lo que Dios le había dicho. Y aquí quiero mostrarle el primer elemento que quiero que usted atesore para que usted pueda salir de esa frigidez espiritual. No cuestione a Dios. Es fácil que usted se haga muchas preguntas. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Y por qué aquello? Y el por qué se hace enorme y se repite. No gaste tiempo cuestionando al Señor. La historia continúa, llegaron los 3 días de viaje, se acercaron al lugar. Abraham e Isaac estaban siendo acompañados por 2 sirvientes y un animal de carga que llevaba la leña. En cierto lugar del trayecto, Abraham le dijo a sus 2 sirvientes, quédense ahí. Y Abraham continuó subiendo solo con su hijo y con los implementos para el sacrificio. En algún momento, Isaac le hizo la observación a su papá. Papá, tenemos la leña, tenemos con qué encender el fuego, tenemos el cuchillo para hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el animal que vamos a ofrecer? Y la respuesta de Abraham es una respuesta que el eco nos llega hasta el día de hoy. Abraham dice, Dios proveerá para el sacrificio. Y ese término, Dios proveerá, está expresado en la siguiente frase, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y esa es una frase famosa hasta el día de hoy también. Nuestra segunda lección de hoy. Atrévase a creer que Dios va a proveer lo que hace falta, lo que se necesita. Es probable que su necesidad no sea material. Es probable que su necesidad sea emocional, espiritual. Es probable que su necesidad tenga que ver con resolver conflictos en la convivencia familiar, en la convivencia matrimonial. Es probable. Atrévase a confiar que Dios va a proveer la solución, que Dios proveerá. Segunda lección. Y la historia no termina, sigue. Es muy interesante hacer la observación de que cuando estas 2 personas, padre e hijo, terminan de acomodar la leña y llega el momento de sacrificar, Isaac, por alguna razón también que nos llama la atención, comprende que él no tiene que ofrecer resistencia. Esta confianza impresionante que Abraham tiene en Dios, la comparte su hijo. Y cuando Abraham coloca a su hijo en el lugar del sacrificio, escuche esto, su hijo no ofrece resistencia. Y esto debe llamarnos la atención, porque muchas veces nosotros ofrecemos resistencia hacia la voluntad de Dios, pero Él no ofrece resistencia. Y Abraham se dispone a hacer lo que Dios le pidió, por difícil que fuera. Escuchar y atender la voz de Dios para Abraham era un asunto de prioridad.
y él tenía claras sus prioridades. Cuando el cuchillo está en lo alto, instantes antes de hacer el sacrificio, escuchan una voz. Dios mismo le dice a Abraham: alto, ya entiendo, ya vi, ya me demostraste que sí confías. Ya me di cuenta de eso. Y aquí hay una tercera lección que quiero que ustedes y yo aprendamos hoy. Dios interviene, pero Dios interviene en el último momento. Si usted se pregunta por qué, esa es una pregunta que le puede responder Dios, pero Él definitivamente actúa de esta manera. Y Dios actúa al final. Dios no le dijo a Abraham al principio lo que iba a hacer. Pasaron 3 días agónicos de incertidumbre y Dios no dio ni gota de idea de lo que iba a ocurrir y cuál iba a ser el desenlace. Para el que hubiera dudado, la incertidumbre hubiera llegado hasta el puro final. Entonces, ¿para qué vamos a tener incertidumbre? Dios va a actuar en el último momento. Así es Dios y así lo estamos viendo en nuestra historia de hoy. Dios actúa así, pero actúa en el último momento. Y Dios intervino y le dijo a Abraham: alto, ya me demostraste, ya vi que me creíste. Dios lo que quiere es que usted crea en Él, como lo vimos la semana pasada. Dios lo que quiere es que usted se atreva a creer. Y ahora nos acercamos a nuestra cuarta y última lección. ¿Cómo se resolvió este dilema? Bueno, había un becerro enredado en unos arbustos. Estaba atrapado. Ellos se dan cuenta de eso en el instante en el que Dios le dice: alto. En ese instante, apareció el animal por ahí. Entonces usted nota que Dios efectivamente proveyó la solución para la dificultad o para la necesidad que existía en ese momento. ¿Y cómo funcionó esto? Lo que Dios proveyó sustituyó la ofrenda. Es decir, ya Isaac no iba a morir como ofrenda. Ahora un becerro iba a sustituir a Isaac. Y entonces ahora Isaac no moriría. Y esta cuarta lección tiene unas connotaciones impresionantes que están relacionadas con nuestra serie Del polvo a la gloria. Porque este incidente es una maravillosa ilustración, una gloriosa ilustración de lo que Dios hace con el ser humano. Tengo que recordarle que el monte Moriah, este monte en el que Isaac casi fue ofrecido, fue el mismo monte en el que muchos años después se construyó el templo. Y la forma en la que Dios actuó en el monte Moriah, la repitió en el monte Calvario. En el monte Moriah, un cordero sustituyó a un hombre. En el monte Calvario, Jesucristo sustituyó
a la humanidad. En el monte Moriah, Isaac no tuvo que morir. En lugar de él, murió un becerro. En el monte Calvario, Jesucristo sufrió el castigo, la muerte por el pecado, en sustitución a la humanidad. Y entonces, la forma en la que los seres humanos vemos la salvación de Dios es en esta sustitución, no es en algo que los seres humanos logramos hacer o logramos demostrar ante Dios. Es sencillamente aceptar y recibir el sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sufrió la paga del pecado para que usted no la tenga que sufrir. Este es un mensaje que es simplemente impactante. El 1 de junio de 1813, en una batalla de tipo naval en el mar, el capitán Jaime Lawrence fue herido por un ataque, un disparo de artillería de una nave enemiga. Sus soldados, cansados de la batalla, colocaron al capitán de la nave lo mejor que pudieron en la cubierta del barco. Y este capitán se armó de fuerza para decirle a ellos unas palabras pequeñas: no abandonen la nave. No abandonen la nave. Este mensaje de este capitán fue como una especie de fuerza extraña, una electricidad que agarró a los marineros y a los soldados que estaban en esa nave y lucharon hasta el final y consiguieron la victoria. Esta frase se convirtió en el emblema de la Fuerza Naval de Estados Unidos. No abandonen la nave. En un momento durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados en el mar comenzó a verse rodeado por el enemigo. Se les agotaron el agua y la comida. Lograron recibir provisiones a través de un avión que les lanzó las provisiones. Encontraron agua, encontraron alimento y encontraron un mensaje escrito. Las mismas palabras del capitán Lawrence: no abandonen la nave, no se rindan. Y estos marinos soportaron, perseveraron y lograron ser rescatados. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas veces la victoria está muy cerca de la derrota. Y rendirse un instante antes puede hacer la diferencia entre triunfar y ser derrotado. Satanás quiere derrotarte, pero el Señor Jesucristo está con usted. Le está pidiendo que no lo cuestione. Le está pidiendo que crea que Él proveerá. Y le está diciendo que acepte este sacrificio sustitutivo. Dios está con usted. Es probable que la vida se haya tornado difícil. Es probable que haya situaciones que nos empujan a condiciones depresivas. Es probable que nos sintamos solos y alejados de Dios. Pero hoy Dios nos dice: yo estoy con usted. No cuestione eso. Escuche lo que le estoy diciendo y crea. El Señor Jesucristo está cerca de usted y deseoso de salvarte. Permítame orar por usted. Señor que está en el cielo, queremos
agradecer por su misericordia y queremos pedir por fuerza, queremos pedir por paz, queremos pedir para que muchas personas tengan esperanza en medio de las situaciones complejas que les toca vivir. Sosténganos, oh Dios, y permítanos salir del polvo y ver su gloria. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Un enorme placer de habernos visto y nos vemos la próxima ocasión. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy alcemos pues la voz a aquel que su vida entregó. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo, demos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a ir a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor.